las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Soy consciente también que el principal responsable del bloqueo actual ha sido y sigue siendo el inmovilismo del Gobierno español. Pero estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas, tal como vienen pidiendo estos días las principales organizaciones sindicales, el mundo empresarial, así como diferentes entidades de la sociedad civil. Y son muchas las instituciones y personalidades internacionales que apoyan una vía de diálogo, pero a la vez le advierten de manera clara que no le acompañarán si sigue profundizando en la vía unilateral. El acuerdo se llama Ley de Referéndum, que aprobamos conjuntamente, donde se establece que el resultado del referéndum va a ser vinculante. Se dice, bueno, si gana el no, vamos a convocar elecciones autonómicas. Si gana el sí, vamos a convocar al Parlamento para que proclame la independencia, concrete sus efectos y abra el proceso constituyente. Y por lo tanto, políticamente, el acuerdo es ese. Pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. What it causes uncertainty is not the will of people to vote. What it causes uncertainty is the repressive measure of the state trying to impede by the force innocent people. That creates a lot of obviously uncomfortable reactions to this. Una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en ningún Estado social de derecho. Y por tanto, al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Si hay algún partido que lleva en su ADN el constitucionalismo, la Constitución española, es el Partido Socialista Obrero Español. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este país. Y lo hacemos en compañía de los oyentes que se van incorporando tanto a esta hora en directo. Buenos días, Palomira Zazábal, Ángel Luis, Ana Palmeiro, Jorge Temes, Conchi Díaz, Macfe, José Píriz, Jorge Enrique Quesada, Javier Saiz, Hanna Lones, Gominola, Elena Papel, Ángel Trianero, tantas y tantos amigos que se incorporan, es Broker, Teresa Letra Escarlata, muy buenos días, Letra Escarlata, Mamen Paez, buenos días, Mamen, Miguel Ángel García, Dalayenator, Enfermero Salesa, ¿qué tal por las montañas del Maestrazgo, enfermero? Tienes que enviarnos fotos que añoramos. Elena Noruega, Sergio Vinuesa, bueno, Manuel Fuentes, Eddie Musk, Uvelan, Ardi Knight, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora y que nos ayudan a comprender un poco mejor en qué estado, en qué temperatura se encuentra el descontento ciudadano, la temperatura, el termómetro social. Y también nos ayudan a analizar en esta suerte de asamblea que se genera a lo largo del programa, una asamblea paralela, hoy con un hashtag que podéis seguir a través de Twitter. Almohadilla, la cafetera, si se aplaza, la DUI. Almohadilla, la cafetera, si se aplaza, la DUI. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, María.es, María Navarro.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Qué feliz vienes siempre, qué contenta. Sí, sí. Vas iluminando las calles con tu alegría. En el mundo de Yupi, de María. Joder, lo he dicho para bien, no lo había dicho con ninguna Hombre, no voy a venir triste. Ya está bastante triste otros panoramas, pues nosotros tampoco lo vamos a estar. Bueno, en efecto, hoy tenemos un panorama... Bueno, por lo menos se van a despejar algunas dudas. Hoy, presumiblemente, se va a declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña. Eso es por lo menos lo que dicen algunos actores políticos y algunos medios de comunicación. Aunque hay ciertas dudas sobre la forma en la que se aplicará eso. Se espera una sesión parlamentaria esta tarde, agitada en el contenido, agitada en la forma, por la manera, por las reacciones que está suscitando esto, y a partir de ahí vamos a intentar de analizarlo. Hoy lo vamos a tratar de analizar. Hoy lo vamos a hacer con Jordi Sánchez de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, y le vamos a preguntar en qué condiciones se plantea, en qué términos y qué es lo que podemos esperar de las próximas horas, porque, bueno, hay una ligera intuición que planea por este programa relacionado con la fórmula que podría emplearse hoy para esta declaración unilateral de independencia. Lo decía aquí Iñaki Gabilondo. Sabéis que esta semana, cuando estuvimos conversando con él, nos decía, podría darse un espacio para el diálogo en el caso de que la declaración unilateral de independencia fuera de aplicación aplazada, decía Iñaki Gabilondo. ¿Os acordáis? Tengo la impresión de que el margen que cabría, es teórico, sería, aunque se declarara la independencia, si, como yo creo, se declarara con aplicación aplazada. O sea, que se declarara independencia, pero que se aplazara su aplicación un tiempo que la Generalitat necesitaría como para articular un poco sus elementos mecánicos fundamentales, y porque en ese tiempo de aplicación aplazada cabrían movimientos de aproximación, teniendo, como yo tengo la seguridad de que inmediatamente tanto los catalanes como todos los españoles íbamos a entender ipso facto la magnitud de las complicaciones que se avecinaban, y que entonces se producirían movimientos de aproximación, etcétera, etcétera. Estás escuchando La Cafetera. Jordi Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, le agradecemos que atienda esta llamada el día en el que previsiblemente se va a declarar la independencia en Cataluña, aunque en esto hay opiniones. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, yo creo que el compromiso del gobierno catalán y el Parlamento es claro. Creo que nunca se ha engañado ni se ha intentado hacer un juego de palabras sobre lo que iba a ocurrir. De la misma manera que se comprometió con la organización del referéndum, está comprometida la validez y la ejecución del mismo, pero también con un compromiso hacia el diálogo. Y creo que hoy lo que vamos a ver será una actitud firme, un compromiso de la validez de los resultados del pasado 1 de octubre y de la sensación de que el derecho a la autodeterminación nos asiste, pero también con una voluntad inequívoca de tender la mano, de estar atentos a cualquier gesto que permita desde el diálogo encauzar y desde la política encauzar ese camino. Independencia y diálogo parecen difíciles porque la independencia se formularía de forma unilateral, parece difícil de conciliar ambas cosas. No creo. Es indudable que tiene que existir una posición firme y de compromiso con unos valores y unos ideales por los cuales en las últimas semanas hemos visto una movilización sin precedentes en Cataluña. Hay una demanda política que no ha sido atendida durante décadas, con una actitud de menosprecio por parte de aquellos que hoy se rasgan las vestiduras, y yo creo que es legítimo, y diría más, yo creo que es necesario que se siga manteniendo esa voluntad de proclamación de independencia. Pero también es innegable que en ese camino hay que transitar buscando acuerdos, buscando diálogo, y yo creo que hay que dar una oportunidad a que eso transita por las vías del diálogo, ¿no? Pero es difícil que el diálogo funcione si uno no quiere, ¿no? Y hay que decirlo una y otra vez. Desde hace mucho tiempo hay voluntad de diálogo, pero ha habido menosprecio. Ha habido primero una actitud negando la realidad,
después negando lo que iba a suceder, a pesar de que se había anunciado por activa y por pasiva. Esperemos que la nueva etapa sea la del reconocimiento de la realidad y de que en política es mejor un mal diálogo que una gran bronca. Se plantean algunos escenarios. Hay uno que señalaba Iñaki Gabilondo, hablaba de que se formulará una declaración unilateral de independencia, pero de aplicación retardada, lo que podría dar espacio a ese diálogo. ¿Eso lo aceptaría la ANC? Sí, yo creo que en esos momentos lo que hay un acuerdo general entre todos los actores del soberanismo es que hoy es necesario plantear esa formulación, esa posición de declaración, porque yo creo que los hechos no dejan margen, pero buscando distendir al máximo la situación, buscando dar recorrido a los actores internacionales que están intentando abrir camino para el diálogo y para la mediación, buscar fórmulas como han sucedido en otros países, yo no lo vería mal personalmente, y una de ellas, no la única, pero una de ellas podría ser esta que apuntabais. Yo no sé si ha visto las portadas hoy de los periódicos impresos. Tienen titulares muy gruesos. Dice el periódico El País: el separatismo llama a tomar la calle para imponer su república. Es parecido al titular del periódico El Mundo, que habla de que la ANC cercará el Parlamento para blindar el golpe separatista. Están hablando de ustedes. ¿Han convocado cercar el Parlamento para blindar el golpe separatista? No, hemos convocado, pero no para blindar nada, sino para apoyar. Yo creo que estamos hartos ya de determinadas actitudes de la prensa o de alguna prensa, ¿no? Yo creo que cuando todos tengamos un poco más de calma habrá que analizar el papel de la prensa y de alguna prensa, y creo que no sea difícil concluir que es esa misma prensa con esos titulares, por ejemplo, los que ahora me apuntabais y seguro otros que estarán ocupando espacio hoy por la mañana, la prensa se ha convertido en parte del problema. Quien quiera hacer creer que con esos titulares se da cumplimiento a una función de la prensa de informar y de interpretar la realidad, yo creo que se equivoca. Hoy la prensa es parte de ese problema, una parte de la prensa como mínimo, y se han convertido en actores, incluso algunos en hooligans, que dificultan las vías del diálogo. Y hay que decirlo con claridad, que nadie de los que nos esté escuchando tema por parte nuestra ni por parte de la mayoría de la sociedad catalana. No vamos a tomar las calles para blindar el Parlamento. Eso no se ha hecho nunca, no ha habido ninguna actitud violenta. Creo que el respeto que hemos tenido lo seguiremos teniendo con la misma intensidad, pero sí que vamos a ejercer el derecho a manifestarnos, faltaría más. ¿Por qué no podemos manifestarnos? Yo creo que algunos nos querrían desaparecidos, nos querrían con otra realidad, pero los hechos se imponen y hay una mayoría de la población de Cataluña que simplemente lo que ha pedido, ha venido pidiendo es el derecho a voto, ejercer el derecho a voto, ejercer el derecho a la autodeterminación. Se nos negó un referéndum, vimos como el 1 de octubre, a pesar de lo que dijeron la prensa, y la cito en primer lugar, y los actores políticos del Estado, hubieron urnas, algunos los apalearon por parte de la Guardia Civil, pero se votó. Yo creo que eso forma parte de la dignidad de las personas, e insisto, esas movilizaciones no van en contra de nadie, van a favor de una mayoría política escogida en su momento en las urnas, y nunca esa mayoría, como mínimo por la parte que nos responsabilizan, va a ser utilizada para echarla ni en contra del diálogo ni tampoco en contra de las instituciones. El periódico La Razón dice que Puigdemont podría ser detenido por sedición si declara la independencia. ¿Qué le parece? Bueno, es una de las múltiples amenazas que se repiten. El otro día oímos a una parte muy importante de una movilización muy respetable que hubo el domingo pasado con decenas de miles de personas que eran convocados bajo la petición del sentido común, del seny, jalear esa consigna de Puigdemont a la prisión. Bueno, si alguien cree que la prisión es la solución a un problema político, pues
que medite, porque es evidente que no solo no lo es, sino que va a tensionar de una manera mucho más grande la situación en Cataluña. Pero yo creo que tanto el presidente como otras personas sabemos que no está en nuestras manos evitar esa actuación represiva, pero también lo decimos ahora que podemos, que con esa actuación, el silencio primero y la represión después, se anda muy lejos, demasiado lejos para solucionar el problema y solo para agitar el problema y para hacerlo mayor. Con lo cual, que cada uno piense en sus actos y en las consecuencias de sus actos y que se valore siempre los espacios para buscar diálogo y acuerdo. En el caso de que se ordenase su detención, la detención de Puigdemont, ¿se interpondría la ANC? Eso yo creo que corresponde a él, pero yo creo que el estilo del presidente y de toda la gente que ha sido cara visible y que es cara visible del proceso no se plantea esos escenarios, fundamentalmente porque se tiene conciencia de que lo que se hace es un acto legítimo, que nos asiste una razón y que nos asiste también una interpretación de la legalidad que desde el Estado se nos ha querido impedir. Se está abriendo un debate, nos decía aquí Iñaki Gabilondo hace 48 horas, que tiene una enorme complejidad porque solapa dos asuntos muy diferentes que son muy disruptivos para España, porque se habla de independencia sí o no, pero también de monarquía-república encaje con la corona. Son dos debates diferentes que convergen en el asunto que tenemos delante, pero a la vez, ¿no son dos debates demasiado disruptivos para este momento histórico? Bueno, son dos debates que quedaron pendientes en el periodo de la transición, donde había unas condiciones predemocráticas que tuvieron excesivo peso para permitir que el diseño constitucional del 78 recogiera sensibilidades realmente distintas, y esos dos temas se unen hoy con mucha fuerza por motivos en parte distintos, pero también hay que decirlo coincidentes, ¿no? Yo creo que los dos pueden ser disruptivos desde la perspectiva de las formas del Estado hoy, pero los dos son coincidentes por lo que hace a la lógica del cuestionamiento. Y fijaros que lo que se pone en duda, lo que está en duda hoy, es el mantenimiento del orden del 78. Lo que se plantea abiertamente y desde perspectivas democráticas es cómo se puede avanzar, modificar, evolucionar ese pacto del 78, que ha servido para lo que ha servido. No, yo voy a negar la mayor, yo creo que es evidente que ha tenido muchos puntos de utilidad, pero que la legitimidad que hoy existe una mayoría de la población en Cataluña y quizás en España en el aspecto de la República, pues se puede poder plantear, ¿no? No es de recibo que los de siempre digan lo de siempre, es decir, que no se puede cuestionar porque ese es el orden existente. No estamos ante una verdad revelada ni un libro sagrado. ¿Le preocupan las consecuencias? Porque hemos visto la salida de los movimientos bancarios, de compañías. Da la impresión de que se va a aprovechar esta situación para una suerte de restauración y restarle 30 años a Cataluña. Pues incluso veremos a ver con la aplicación del 155, retirada de competencias, etcétera, etcétera. ¿No le preocupan las consecuencias de todo esto? Seguro que preocupan a mí y a otra gente, pero hay que decirlo, no. Esas medidas no son casualidad, todas son instadas por parte de los poderes públicos. La mayoría son empresas que cotizan en bolsa, la mayoría son empresas que tienen más o menos vigente una regulación pública, la mayoría son decisiones que tienen una consecuencia pequeña en lo que es la economía real, son traslados de sedes de esas empresas donde ni tan solo se prevé que sus CEOs, sus consejeros delegados, se desplacen a las nuevas ciudades para poder trabajar, ¿no? Estamos ante una gran operación de miedo, de presión, pero cada uno sabrá por qué utiliza esos mecanismos, ¿no? Yo creo que sería mucho más fácil, mucho más elegante, mucho más propio del siglo XXI escuchar la voz de la ciudadanía antes que intentar utilizar los consejos de ministros para regular nuevos decretos y los teléfonos de los ministros para crear presión y los poderes políticos para forzar situaciones, ¿no? Sería mucho más fácil
si se aceptara que finalmente los ciudadanos tenemos derecho a tomar decisiones y que las clases políticas y dirigentes del sistema no tienen por qué estar actuando con esa actitud propia del siglo XVIII del despotismo ilustrado. Jordi Sánchez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Gracias y suerte. Buenos días. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, así que este es uno de los posibles escenarios, nos decía Jordi Sánchez, tras esas palabras de Iñaki Gabilondo que escuchábamos aquí en La Cafetera cuando hablaba de una hipotética declaración unilateral de independencia, pero de aplicación aplazada. Lo que pasa es que esto, claro, también crea numerosas tensiones, independientemente de todo. Sin embargo, escuchábamos también a un eurodiputado del PDeCAT, a Ramón Tremosa, que mantenía una tesis parecida. Lo digo porque nos puede hacer, aunque no sea exactamente esta la formulación, pero podría consistir en algo así lo que va a ocurrir en las próximas horas. Lo decía en Onda Cero. El gobierno catalán puede, por ejemplo, declarar la independencia y suspender sus efectos durante un tiempo a la espera de poder sentarse en una mesa sin condiciones previas con el gobierno español para negociar un referéndum acordado, por ejemplo. Que si usted se fija, la semana pasada, The Economist, toda la prensa alemana, toda la prensa anglosajona, estaba diciendo no podrá, señor Rajoy, salir de esto sin un referéndum pactado de independencia con Cataluña. Mire lo que hemos ganado el 1 de octubre a porrazos. Lo decía en Onda Vasca, lo decía el eurodiputado del PDeCAT, Ramón Tremosa. Así que, bueno, podría ser uno de los hipotéticos escenarios. Y mientras tanto, la tensión, sabéis que se respira, es enorme, también con los movimientos empresariales, pero 627-002-002, 627-002-002, porque algunos mensajes de los que están llegando aquí, de nuestros analistas de cabecera, los oyentes de este programa, tienen mucho sentido también. La manera en la que de pronto se ha acogido esta supuesta salida a la carrera de bancos, empresas, 627-002-002. Allí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa. Podéis dejar una nota de audio, unos 30 segundos, ya sabéis, con un pequeño titular para que sepamos cuál es el tema que lo centra. Enrique. Estoy bastante harto de oír las empresas que se van de Cataluña y continuamente esa misma canción. Vamos a ver, todas esas empresas y muchas más que están en otras partes del territorio, hace mucho tiempo que se han ido a los paraísos fiscales, sin escándalo de nadie. Eso es lo que hay que reivindicar, que vuelvan. Eso, y da igual luego si están en Vallecas o en Villamanrique. Ah, qué sabias palabras, la audiencia es sabia y soberana y en efecto, como dice Enrique, el problema es que nos escandalizamos por algunas cosas, pero vamos aplazando otros escándalos, el patriotismo que tiene banderas internacionales. Bueno, banderas de conveniencia. Oye, es verdad, el patriotismo tiene bandera de conveniencia. Bueno, el caso es que, en efecto, este puede ser uno de los escenarios que se pueden plantear un aplazamiento de la aplicación, porque la declaración parece claro que se va a producir algún tipo de suerte de declaración porque las tensiones que se respiran son muy fuertes y el compromiso adquirido, y hemos visto que hay una gran determinación, así que da la impresión de que hoy en el Parlamento de Cataluña se va a vivir esa declaración, aunque desconocemos exactamente cuáles son los términos. Bueno, mientras tanto hay un escándalo político añadido que sabéis ya todos a esta hora. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, sabéis que es diputado por Ávila, vicepresidente de Comisión en la Unión Europea en el Congreso, abogado, economista, en fin, un tipo al que se le presupone un cierto conocimiento, que ayer se destapó con unas declaraciones que han provocado un gigantesco escándalo. Pablo Casado, quien declare la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, puede acabar como Companys. El pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que
la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Después ha tenido que matizar en las redes sociales a través de Twitter porque el escándalo ha sido mayúsculo. Sabéis que Companys acabó detenido, acabó en la cárcel, fue torturado después y fue fusilado 6 años después, en 1940, por el franquismo. Así que estas declaraciones de Pablo Casado, lejos de contribuir a la tranquilidad, al sosiego, a la calma, introducen un nuevo elemento de tensión. Escribía unos tuits después diciendo: es curioso que se escandalice Podemos, lo retuiteaba porque no lo escribía él, e independentistas porque Pablo Casado diga que puede acabar en prisión, pero se callen cuando Irene Montero dice borbones a los tiburones. Y también decía Pablo Casado: solo he dicho que Companys fue encarcelado por tu admirada Segunda República. Los que pedís asesinar al rey y vuestros adversarios sois vosotros, decía Pablo Casado, señalando un grupo de tuits de Irene Montero, Iglesias, Pablo Soto, Tania Sánchez, Jorge García Castaño, Íñigo Errejón, diferentes personajes de Podemos que hablaban de eso, de la guillotina, de la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el escándalo no es menor, es un escándalo mayúsculo, pero mientras tanto en el debate serio, en el debate real, hemos escuchado algunas voces que piden aplazar a Mariano Rajoy la aplicación del artículo 155 y también escuchábamos a Ada Colau que le decía a Puigdemont, le enviaba el mensaje: no le apoyaremos si sigue por la vía unilateral. Ada Colau. Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen una posibilidad de abrir diálogo y una mediación internacional. Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias, pero le pido, por responsabilidad de Estado y porque la población no quiere más tensión, que contribuya a desescalar la tensión. Le pido que descarte aplicar el 155 y le pido que revierta de manera inmediata la intervención actual de las instituciones catalanas, que retire los efectivos policiales desplazados de forma extraordinaria en Cataluña. Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo, para recuperar la normalidad institucional. Eso decía Ada Colau. Mientras tanto, escuchábamos también a Benet Salellas. Es portavoz de la CUP y pide aplicar la ley del referéndum y proclamar la República. Porque dice que el compromiso ha sido este, que el anuncio ha sido este y que nunca han ocultado sus intenciones. El acuerdo se llama Ley de Referéndum, que aprobamos conjuntamente, donde se establece que el resultado del referéndum va a ser vinculante. Se dice, bueno, si gana el no, vamos a convocar elecciones autonómicas. Si gana el sí, vamos a convocar al Parlamento para que proclame la independencia, concrete sus efectos y abra el proceso constituyente. Y por lo tanto, políticamente, el acuerdo es ese. Y nosotros no entenderíamos ahora que después de estos meses de aprobar unos presupuestos que nosotros queríamos aprobar, después de la represión que ha habido en las calles de todo el país, que después, digamos, de que el ataque que vivimos de las instituciones españolas sea cada vez más evidente y más intenso, lo que no entenderíamos sea que ahora no se cumplan los acuerdos políticos. Porque al final la única forma de conseguir que se restablezca la democracia y los derechos fundamentales en Cataluña es proclamando la República Catalana. Y mientras tanto escuchábamos la posición del Partido Socialista, una declaración unilateral de independencia no tiene cabida, apoyaremos al gobierno en cualquier medida que tome para frenarla, para detenerla, aunque Pedro Sánchez abría una puerta al diálogo, e incluso desde la cuenta del Partido Socialista se hacía hincapié, mientras él estaba haciendo esas afirmaciones, destacaban una frase, y probablemente afinada, probablemente bien elegida, sobre el hipotético apoyo del Partido Socialista a un referéndum de condiciones pactadas, de un referéndum pactado entre las partes. Pedro Sánchez decía, una declaración unilateral de independencia no tiene cabida y apoyaremos al gobierno en las medidas que tome. Esto provoca una cierta preocupación porque dependerá un poquito de cuáles sean las medidas que tome el gobierno. Pedro Sánchez. Una declaración unilateral de independencia no tiene cabida
en ningún Estado social de derecho. Y por tanto, al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Si hay algún partido que lleva en su ADN el constitucionalismo, la Constitución española, es el Partido Socialista Obrero Español. Así que por una parte escuchamos ese mensaje contundente de Pedro Sánchez contra una declaración unilateral de independencia, pero la puerta abierta a posibles, a hipotéticas espacios de entendimiento, a un referéndum pactado. José Antonio Pérez Tapias, Partido Socialista, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias siempre por atender esta llamada, José Antonio. ¿Cuál es exactamente la postura del Partido Socialista? Porque nos llama la atención, hay una cierta... Parece difícil de conciliar. Por una parte se habla de se podría celebrar un referéndum, pero por otra parte hay mucha contundencia en las palabras en el apoyo al gobierno en este momento. Sí, el Partido Socialista ha tratado siempre en todos estos meses anteriores, tan críticos y más firme en estos últimos días, de mantener esa posición de equilibrio. Por una parte, no cerrar puertas a la negociación y al diálogo, y por otra parte, pues claro, mantener lo que es un compromiso de lealtad constitucional. Claro, ahí lo complicado es que el compromiso de lealtad constitucional no suponga una carta blanca a lo que haga el gobierno del Partido Popular en cualquier hipótesis, y por otro lado, la cuestión es que esa oferta de diálogo y negociación gane la suficiente credibilidad. Entonces, en ese equilibrio, esos son los dos polos entre los que se mueve el Partido Socialista con las complejidades que ello acarrea, ¿no? Así está la situación en lo que al Partido Socialista se refiere. Es verdad que Pedro Sánchez, de nuevo ayer, hacía ese llamamiento al diálogo, y a mí me parece muy pertinente. Ahora, yo creo que como ciudadano, igual que tantos y tantas ciudadanas, esperamos que esa propuesta de diálogo gane mayor concreción, que es lo que se ve también como necesario para que la propuesta gane terreno. Y es ahí donde falta ese plus para que esa intención gane cuerpo y entidad suficiente. Lo pregunto porque hay una cierta ambigüedad en la respuesta del Partido Socialista. Le hemos visto alabando las manifestaciones del sábado con la ciudadanía vestida de blanco en algunos ayuntamientos, frente a algunos ayuntamientos, ciudadanos que pedían diálogo, conversación, y después asistiendo el PSC a la manifestación del domingo en Cataluña, convocada por la sociedad civil catalana, rodeados, digamos, por una suerte de personajes que no son precisamente muy deseables, porque hemos visto también la presencia de grupos de ultraderecha, de la manera en la que lo estaban capitalizando. Digamos que el Partido Socialista parece que está entre dos mundos, está entre dos aguas. Efectivamente, ahí el Partido Socialista y también le afecta al Partido de los Socialistas de Cataluña, es mi opinión, y que así la expreso también como militante en los foros correspondientes, no ha logrado una posición clara e inequívoca que pueda transmitir a la opinión pública en medio de esta situación, ¿no? Es cierto que se han apoyado y se han recibido muy bien las manifestaciones convocando a hablar, a dialogar, pero insisto, hay que propiciar que esa voluntad o ese imperativo moral del diálogo se concrete de manera operativa en el terreno político. En ese sentido, siempre digo que no basta el moralismo político, sino que hace falta una política moralmente orientada para que, digamos, también se atienda a que sea eficaz esa propuesta. Y por el otro lado, por ejemplo, en la manifestación del domingo en Barcelona, también impresionante, donde hubo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas manifestando su posición antiindependentista, pues es sabido por todos que allí había muchos ingredientes y muchos de ellos no deseables, incluso desde un punto de vista democrático. Vimos un buen discurso de Borrell, sin duda, sobre todo con esa crítica de las fronteras, invocando el europeísmo y planteando ciertas críticas al proceso independentista, pero claro, el peligro es que el medio no acompañara al mensaje, y esa es la problemática que se suscitó. Tenemos un buen cuadro y quizá el marco no estaba a la altura del cuadro que ese discurso trazaba,
y en cualquier caso, insisto, a la hora de plantear soluciones hay que concretar. Cuando se habla de un referéndum pactado, pues no hay que olvidar que el referéndum pactado estaba pendiente de hacer, y es lo que se ha venido hablando durante años, un referéndum pactado y legal en el que la ciudadanía de Cataluña, en primer lugar, se pronunciara acerca de cómo entendía o entiende los modos de relacionar Cataluña con el Estado, y después plantear todo lo relativo a la reforma constitucional pertinente, que a la vista de todo tiene que ser muy en profundidad. José Antonio, yo tengo la sospecha de que no solamente la determinación de Puigdemont nos ha conducido al debate en el que nos encontramos, a este espacio tan tensado. Tiene mucho que ver también con la responsabilidad de Mariano Rajoy, con un gobierno que ha ido postergando sistemáticamente un debate que todo el mundo sabía que era necesario y que había que precipitarlo lo antes posible. Y se ha ido posponiendo y nos hemos encontrado con esto. Hay una gran responsabilidad compartida. Esto es una opinión personal, pero dado que he oído algunas declaraciones del Partido Socialista que van en esa misma dirección, yo te pregunto, ¿el Partido Socialista no debería plantear una moción de censura? ¿No debería ser, de la misma manera que está siendo crítico con la situación que vive Cataluña y que acabamos de escuchar a Pedro Sánchez diciendo que apoyarán al gobierno? Pero ¿y el otro actor político? Porque parece que Mariano Rajoy siempre sale despejado de esta situación, sale como sobrevolando. Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento general que haces. La responsabilidad, la culpa en términos políticos del Partido Popular y concretamente de Rajoy en todo lo que estamos viviendo es grande. No se ha tomado en serio la demanda de un referéndum en Cataluña, no se ha tomado en serio el reconocimiento político de la identidad nacional de Cataluña para articular eso en el marco mismo que la Constitución podía permitir, dando paso, pues a su reforma, al referéndum, a un replanteamiento global de la cuestión territorial. Y aquí estamos por parte del Partido Socialista. Pues es verdad que, por ejemplo, en 2012 el Partido Socialista de Cataluña ya planteó el derecho a decidir, contemplando la posibilidad de una consulta legal sobre el tema que nos ocupa, y cuánto mejor hubiéramos hecho todo si aquello se hubiera llevado a término, ¿no? Sin embargo, se dio marcha atrás, y esa marcha atrás nos ha traído a esta posición en que dos nacionalismos que se están volviendo excluyentes se enfrentan, con lo cual incluso hablar de nación de naciones se pone hasta complicado en estos términos, ¿no? En cuanto a la moción de censura, claro, la moción de censura hubo que comprometerse a ella. El mismo Pedro Sánchez habló al respecto en su misma campaña para las primarias. Luego es verdad que la situación se hace difícil. Lo que ocurre es que para ir a la misma moción de censura y ganar los apoyos necesarios hay que mantener una posición clara respecto a esta cuestión, al referéndum acordado que se puede pactar. Si esa pieza no está, pues entonces el mismo discurso del Partido Socialista queda cojo y no hace bien su recorrido. Y es ahí donde está, como he señalado en otros momentos, esa pieza que falta desde una posición crítica y autocrítica en el seno del propio partido en el que milito. Creo que había que ser más audaces, y en este caso ser audaces es una medida de prudencia para recoger aún todavía hoy ese guante de un referéndum pactado. Porque además encontramos con que el contexto político también es muy inquietante. Hemos visto un tuit que publicabas en el momento más crítico, con gobierno del Partido Popular corrupto. Anticorrupción, pide condena del Partido Popular por lucrarse con Gürtel, porque además da la impresión de que se está utilizando Cataluña como una gran cortina de humo respecto a los casos de corrupción que están asediando al Partido Popular, ¿no? Sí, ahí, la contradicción es palmaria, ¿no? Es decir, que se hace una crítica fuerte del Partido Popular porque es merecida. Es un partido al que le afecta una corrupción que llamamos sistémica notable, y está presidido por quien es a su vez presidente del gobierno, y resulta que hay que hablar, establecer acuerdos, apoyar a un presidente del gobierno en una situación claramente de deslegitimación respecto al propio papel que desempeña, ¿no? Esa contradicción es muy muy difícil de llevar, y además, claro, hace que el mismo presidente del gobierno se vea menguado de autoridad, y por lo tanto el apoyo a él es sumamente dificultoso, y cuando no hay autoridad el poder se ejerce como pura fuerza,
y así no hay manera de arreglar los problemas en democracia. Cuando no hay autoridad, todo es cuestión de fuerza y, como acabo de escribir por ahí, se pierde hasta la cabeza. Y en este caso hay que mantener la cabeza fría, y es verdad que ante lo que pueda ocurrir, y ojalá ocurran las cosas de la mejor manera esta tarde, hay que dar una respuesta constitucional, pero no hay que olvidar que una respuesta constitucional, siendo constitucional, hay que buscar que sea adecuada y, como se ha dicho desde días atrás, proporcional, y atender al principio de responsabilidad por las consecuencias. Es decir, que lo que se asuma y se haga no empeore la situación, sino que en todo caso contribuye a buscar las vías de salida al conflicto en el que estamos. Tú eres republicano, te defines así, incluso tienes esa misma definición, republicano por tradición, dices en tu perfil de internet. ¿Y qué te pareció el mensaje del rey? Sí, el mensaje del rey lo escuché muy atentamente, como tantos y tantas ciudadanas y ciudadanos en nuestro país, esperando, en este caso, pues republicanamente, que el rey respondiera al mismo papel que le otorga la Constitución. Mi sorpresa, pues, fue que cuando llegó al término de su discurso me quedé esperando una segunda parte, por lo menos. La primera, que fue la única, fue la de un discurso muy enfático, percibí un tono que, queriendo ser enérgico, se convertía en autoritario, un discurso que reproducía casi al pie de la letra las posiciones del gobierno. El rey, es verdad que muchos de sus actos pasan refrendados por el gobierno, pero tenía que haber atendido a una visión mucho más plural de la realidad política española y mucho más actualmente, y faltó esa parte de, como tanto constatamos, de llamada al diálogo, de reconocer el fondo del problema y no pasar por encima de la situación en la que estamos con la génesis que ha tenido. No se puede olvidar esto. Ese ejercicio de memoria hay que hacerlo de continuo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Te sientes cómodo en el Partido Socialista? Bueno, mi militancia, en fin, de manera activa y participando en un debate que unas veces es más fácil, otras veces es más complejo. Creo que debo manifestar las opiniones que emito y que formulo. Encuentro que tienen eco y que son compartidas por muchos militantes. En muchos casos son minoritarias, en otros casos, bueno, pues son compartidas por mayor número de compañeros y compañeras. En cualquier caso, claro, con una trayectoria de largo recorrido, pues bueno, desde hace décadas algunos venimos hablando de federalismo y Estado plurinacional. Bueno, estamos viendo que algo sobre eso se ha ganado, por lo menos en los últimos tiempos, al hilo de la candidatura de Pedro Sánchez. Bueno, espero que otras cuestiones quizá ganen eco, no por lo que yo diga, sino por lo que digan otros muchos compañeros y compañeras, y por lo que además la realidad nos esté mostrando que es el camino necesario. Y en este sentido, por ejemplo, la plurinacionalidad, pues claro, no puede quedarse su reconocimiento en el de naciones culturales. Hay una realidad política muy densa que nos estamos viendo, a la que hay que dar un cauce. Y además la situación es tal que, incluso hablando de reforma constitucional, a la hora de ofrecer un diálogo, pues incluso junto con un referendo acordado, legal y pactado, pues hay que poner en el horizonte un proceso constituyente. Soy de los que piensan así. La situación del Estado es una crisis muy grave y esto requiere no demorar mucho el sentarnos todos los partidos políticos y con un amplio debate social para renovar el pacto constitucional. Esto no se arregla ya con paños calientes o con soluciones de técnica jurídica o con unos detalles en la Constitución. Esto requiere pues un pacto constituyente que además pues también responde a lo que desde Cataluña se está planteando, aún con todos los errores cometidos por los independentistas en el mismo recorrido que han hecho hasta el día de hoy. Sí, esto es una tesis parecida a la que maneja Pérez Royo, el constitucionalista, que dice que ya no caben reformas en la Constitución. Habría que enmendarla, si no entera, pero habría que hacer prácticamente una Constitución nueva, un proceso constituyente, pero no parece ni que el país sea ese, ni que el Partido Socialista sea ese. Sí, coincido con el amigo Javier Pérez Royo. Estuvimos juntos también con otros compañeros y compañeras en la misma comisión que en su día convocó Pepe Griñán desde Andalucía para pensar esa manera de formar en términos federalistas el Estado autonómico, una reforma federal. Luego, pues, en fin, las posiciones también
han ido decantándose por un lado y otro. Yo coincido con él en sus planteamientos, y es verdad que al Partido Socialista le cuesta asumir ese enfoque de un planteamiento respecto a un proceso constituyente, pero como digo, los hechos son los que son, la realidad es muy tozuda y no se puede eludir. Cuando planteamos esto, igual que cuando hablamos de federalismo y de Estado plurinacional, pues justamente es por mantener la cohesión y la unidad de un Estado desde el reconocimiento de su diversidad, en este caso diversidad nacional. Por lo tanto, no es contra el Estado, sino todo lo contrario, buscando la manera en que ese pacto constituyente pues dé viabilidad en el largo plazo a un Estado que además se enmarca en un contexto europeo y en un marco absolutamente distinto del que teníamos en 1978. Y eso es lo que surge a esa reforma constitucional en serio, pero claro, hay que apaciguar, digamos, los ánimos políticos, hay que reconducir esto, y una primera forma de hacerlo, insisto, es ese referéndum en Cataluña, porque es en Cataluña donde el problema se ha agudizado y donde el mismo Estado sufre una erosión y una deslegitimación más fuerte de su propia constitución territorial y de sus propias instituciones, y es ahí por donde hay que empezar a subsanar la situación. José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Una vez más, la suerte la necesitamos todos. Muchas gracias, buen día. Buenos días, Resistencia. Hablando de Cataluña y de todo lo que está girando en torno a las movilizaciones, ayer hubo unas asquerosas palizas con una pasividad peligrosa por parte de la policía en Valencia, y lanzaba una reflexión un amigo esta mañana diciendo que, claro, si el rey de España ha legitimado la violencia policial en Cataluña y se ha puesto de un lado y da a entender que no va a haber ningún tipo de castigo para quien haya ejercido la violencia porque las ideas de España están por encima de los derechos humanos, pues esta gente se siente fuerte y ha salido. Entonces habría que hacer algo y denunciarlo para que no se vuelva a repetir. Un abrazo a todos. Filosofía perdida, qué razón tienes, porque además hemos visto esas imágenes que son absolutamente escandalosas. Yo he retuiteado algunas y se ha producido de pronto un debate que me resulta incluso un tanto vergonzante, ¿no? Porque ha habido gente que ha protestado diciendo, bueno, es que no se puede hacer de la anécdota una categoría. No, de la anécdota una categoría no, es que hay un auténtico escándalo internacional por esas imágenes que nos han dejado no solamente la manifestación de Valencia, sino los símbolos nazis, la utilización de gestos, de gritos, etcétera, etcétera, que llevamos viviendo en las últimas 72 horas, un poquito más largo, pero bueno, en las últimas 72 horas lo hemos visto delante de las cámaras. En cualquier otro país, y de hecho podéis ver el contraste porque hay diversas fotos hoy publicadas en las redes sociales, pero en Alemania se producen detenciones simplemente por la gesticulación. Y hay una detención muy, muy conocida, hay un grupo de refugiados que pasaba delante de dos tipos que estaban tomando algo en una terraza. Uno de ellos levantó el brazo, hizo el símbolo nazi, la policía le detuvo y está pendiente de ser juzgado porque está considerado un delito de odio. Aquí en España, como toleramos cualquier cosa, nos parece perfecto que alguien grite y lance cánticos fascistas, pues tragamos con todo tipo de cosas. Y encima algunos se permiten el lujo de decir ¿por qué subrayas esto cuando esto no es más que una anécdota? No, es que no es una anécdota. Primero porque proyecta la imagen de España fuera de España, porque está en las páginas de muchos periódicos internacionales. Y segundo porque nos parece un absoluto escándalo que se consienta eso. Porque si a alguien se le ocurre delante de la policía coger y quemar una bandera monárquica, acaba emplumado en ese mismo momento. Sin embargo, se permiten muchas otras cosas, ¿no? En fin, es una auténtica vergüenza. Sobre todo porque tendríamos que pensar en qué momento político estamos y qué es lo que se está moviendo por debajo. No tenemos que perder el sentido del olfato sobre lo que puede estar pasando por debajo, y es ciertas actuaciones fascistas que no tenemos que dejar de lado. Yo recurría a un tuit de Olga Rodríguez que decía: algunos se frotan las manos, y pone 2 puntos. Polarización,
gente de extrema derecha en la calle, y de la Gürtel, los recortes y los abusos apenas se habla. Tendríamos que atender primero a lo que se está moviendo por debajo, que son ciertos movimientos fascistas que están aprovechando esta situación de tensión política para intentar ponerse en el lado de la unidad de España, cuando en realidad la unidad de España no tendría por qué tener cabida con grupos fascistas, y sobre todo que la DUI no nos impida ver este tipo de actuaciones, porque a lo mejor las dejamos pasar desapercibidas y en realidad estamos creando un caldo de cultivo para que estos grupos, que precisamente no son ni democráticos, para que estos grupos tengan cierta voz. No debemos consentirlo. Y lo de Valencia es un solo caso. Creo que en eso los medios de comunicación tenemos la responsabilidad social, la responsabilidad de condenarlos y de mostrarlos. Sí, además desde aquí me gustaría poner en evidencia algunos medios de comunicación y algunos compañeros que están equivocando los términos de forma realmente peligrosa. Lo que ocurrió ayer, y han sido, diría, muchos medios, no ha sido 1, ni 2, ni 3. Lo que ocurrió ayer no fue un choque entre manifestantes afines al independentismo y un grupo de ciudadanos con banderas españolas. No. Lo que ocurrió ayer fue el choque entre manifestantes que abogan por el independentismo y nazis. Y es muy diferente. Y empezamos a hablar en los términos precisos de las cosas, porque si no empezamos a confundir el escenario de lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante es una tolerancia vergonzante de este país hacia los ultras. Y mientras eso siga pasando, y mientras lo sigamos tolerando y lo sigamos aceptando, seguirá creciendo. Porque uno de los grandes peligros del fundamentalismo, y lo hemos hablado aquí en el programa sistemáticamente, y ojo, hemos denunciado el fundamentalismo cuando se produce en el independentismo, cuando se produce en los grupos de ultraderecha, en los grupos ultrafascistas, ultraizquierdistas, los hemos denunciado siempre. El problema del fundamentalismo es que salpica siempre. Y cuando salpica, contagia. Y cuando contagia, gente que viene del espacio de la moderación, y por eso tantas veces he insistido en que tenemos que ver en este programa la película La jauría humana, termina contaminando los espacios de la moderación. Y gente que a priori son personas con capacidad racional, de pensar antes de actuar, acaban contaminados por las conductas de los grupos, por las conductas colectivas. Por eso hay que ser especialmente exigente, algo que en Alemania se entendió perfectamente con las retinas doloridas por lo que se vio durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso son tan contundentes en la aplicación de la ley. Y aquí, mientras tanto, como no hemos aceptado nuestra historia, como no hemos aceptado el grueso dolor que provocó el franquismo y el fascismo en este país, hemos seguido tolerando comportamientos de esta naturaleza que nos parecen gracietas, que se pueden reír. Y mientras sigamos riéndole las gracias a algunos, y mientras sigamos minimizándolo y diciendo, bueno, pero es que son casos aislados que suceden después de las manifestaciones, mientras sigamos aceptando esto, nos negaremos a ver que es un peligro real y que el crecimiento se está experimentando no solamente en España, se está experimentando en toda Europa. Así que España debería abanderar la lucha por la tolerancia y la crítica a la intolerancia. Y es un auténtico escándalo que haya medios de comunicación en este país que estén minimizando lo que llevamos 48 horas viendo con horror en las imágenes de los periódicos. Que se tolere, que se permita que un grupo ultra se plante delante de una institución pública elegida por los ciudadanos y que esté abucheando, increpando, insultando a los políticos, a los cargos electos, es una auténtica vergüenza y demuestra la escasa cultura democrática que hay en este país. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Fish are jumping on the continental side. Your daddy is rich, maybe, and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Oh yeah, let's change. Winter time and the living is so hard. Fish are invisible. Bueno, me dice María que Josep Borrell ha concedido una entrevista en 20 minutos donde habla de convocar elecciones en Cataluña, ¿no? Dice que sería una buena idea en este momento. Sí, dice literalmente que sería muy razonable. Dice, en la vida se puede desafiar o dialogar, pero mantener las dos cosas a la vez es difícil. Y apuesta precisamente por unas elecciones en Cataluña que también Rivera también apostaba por ello.
sobre las palabras de Rivera me preocupó esa contundencia. Y no es un mensaje contra él, ¿eh? No es un mensaje contra lo que dice él, sino que me preocupa que él, si tiene esa información de que pueden pasar hoy cosas graves, porque él dijo que podían pasar muchas cosas graves, me da miedo pensar que eso pueda ocurrir. Sí. Albert Rivera. Como mañana lo que estamos viviendo no es en definitiva sino un golpe a la democracia, como algunos quieren convertir a Cataluña en Kosovo, mañana mismo desde el Parlamento de Cataluña, le pido al Gobierno de España que haga dos cosas. Una, que active el famoso artículo 155 para convocar elecciones, que nos pongan elecciones, que queremos votar, que queremos urnas. Creo que no hay que tener miedo a unas elecciones, todo lo contrario. Podemos ser muchos más los catalanes que defendemos la unión que los catalanes que defienden la secesión. Y después de eso, además, podremos dialogar y, por otro lado, garantizar la seguridad. Me parece fundamental que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad mañana en Cataluña estén a disposición, en este caso, de la ley, de las órdenes judiciales y también de la coordinación policial. Si no garantizamos la seguridad mañana, pueden pasar muchas cosas. Un poco de sosiego también en la mañana, porque bueno, vivimos tiempos de muchas tensiones, de mucha intensidad, pero necesitamos mucho sosiego. Así que un poco de calma para 404, canción dedicada. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are searching for the light. Oh, a different story to heal your pain, 'cause you can get no relief. Your Coracopan, Daddy's tomb and mommy lies on the floor. Time after time, you'll forget the tears you've cried. There are different sounds, quiet words of love to come undone. Your Coracopan, take my hand. Porque ahora que empezamos ya el invierno y que hoy se empieza a notar un poquito más el fresquito, un poquito, pero hay músicas que nos retrotraen al inicio de verano y es una música así muy de on the road, colocando las maletas sobre la vaca y mirando hacia la playa y colocando las cosas y emprendiendo el camino para descansar. ¡Ay, qué lejos queda ya el verano! Y cuántas cosas vivimos alrededor. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad.
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues sabéis que hay dos agendas, la agenda setting y también la agenda de la cafetera, en donde vosotros colocáis los titulares que creéis que deben ser destacados también y tener su espacio en el programa, más allá de los grandes titulares de las informaciones que ocupan las páginas de los periódicos que está recogiendo María. Sí, empezamos con una que precisamente es trending topic y es el Ayuntamiento de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago prepara acciones legales contra los Franco por el robo de estatuas. Esta información de Público.es, como decimos, es trending topic, y es que dicen que el alcalde asegura que ya prepara acciones legales porque no alberga esperanzas de que Carmen Franco Polo responda al requerimiento que le hizo hace semanas. Además, en esta información dicen que los herederos del dictador no han probado la titularidad sobre estas obras. Y como decimos, el Ayuntamiento de Santiago está preparando la estrategia jurídica contra los herederos de Franco para recuperar estas dos estatuas medievales de la Catedral Compostelana. Así que estaremos muy pendientes de cómo avanza este caso. Y volvemos a Murcia, porque Adif propone ahora acelerar las obras de soterramiento ante la creciente protesta vecinal en Murcia. Según explica el diario.es, el consejero murciano de Fomento, Pedro Rivera, hace un llamamiento a la calma y a la responsabilidad para que las obras se puedan ejecutar. Por su parte, el periódico murciano La Verdad dice que Adif propone, como decimos, adelantar las obras para eliminar las vías en Murcia con el propósito de ganarse la credibilidad de los murcianos y demostrar a los vecinos que el proyecto va en serio y que se va a poder visualizar y comprobar. La intención, dicen desde este periódico, es que los trabajos del soterramiento se inicien antes de la llegada del AVE por la vía provisional, levantándose raíles y excavando en una parte del corredor actual. Así que estaremos pendientes también de la reacción de los ciudadanos de Murcia. Y nos vamos hasta un tema de dependencia que nos envía Caque Rodríguez. Es una noticia del pasado 6 de octubre en Público.es, y es que la tragedia de la dependencia lleva consigo casi 200.000 muertos en lista de espera en 6 años, decían desde Público.es. La infradotación crónica del sistema por la baja aportación del Gobierno, acentuada tras los recortes de 2012, impide que más de 300.000 dependientes reconocidos reciban las ayudas. Además, explican que el pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos contemplaba un aumento de 440 millones en la dotación estatal, al comprometerse a que se recuperaran los recursos anteriores a 2012 dedicados a este Sistema Nacional de Dependencia. Sin embargo, esta aportación se quedó en 100 en los presupuestos del Estado y, sin embargo, dicen, la congelación del nivel mínimo impedía gastarlos. Volvemos a Valencia, porque como ya comentábamos y como José Francisco Dolce y María José Fernández quieren hacer hincapié, la extrema derecha revienta la manifestación del 9 de octubre en Valencia. Este ha sido el titular del diario.es, que explica que una contramanifestación sin permiso, liderada por los ultras Jomus, boicoteó la marcha convocada a favor de la independencia de Cataluña por Arran y la CUP. 2 individuos de extrema derecha dieron una paliza a un joven, a una pareja y a un fotoperiodista del País, lo que ha obligado a intervenir a los antidisturbios, decían ayer. Podemos y Compromís, en respuesta a este hecho, han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, por, dicen, haber permitido que una contramanifestación ilegal de grupos de ultraderecha se cruzara con la convocada de forma legal que, bajo el lema Sí a la Valencia, había organizado la Comisión 9 d'Octubre. Y terminamos con un pequeño detalle. Es un tema de agenda setting,
pero con un pequeño detalle que queremos remarcar, que igual se nos ha pasado de la agenda setting. Pepa PM y Ana Palmeiro nos envían la información de Europa Press en su versión digital, que dice que Pablo Casado es partidario de incluir en la ley de partidos la ilegalización de las fuerzas que promuevan la independencia. El vicesecretario de Comunicación del PP, que como sabéis ayer fue objeto de una gran polémica, también aseguró este lunes que es partidario a título personal de incluir en la ley orgánica de partidos políticos la ilegalización de las fuerzas políticas que promueven la independencia. Según ha dicho, en 2003, con la ilegalización de Batasuna parecía que, dice, iba a arder Troya. Y dice, no pasó nada, sino que dejaron de arder los cajeros. Casado señaló que el Código Penal español no recoge la tipificación de convocatoria de un referéndum ilegal porque la quitó, dice, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ni incluye tampoco el delito de sedición impropia que ya habría sucedido a día de hoy, porque en este caso, ha dicho, lo quitó el expresidente Felipe González. Así que, como decimos, no solamente fue objeto de polémica por ese asunto con Pains, sino que además, a título personal, pide esta propuesta que también puede dar lugar a una gran polémica. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and they said, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they said, Qué bailonga viene María. Punto es. Está bailoteando. Yo creo Miguel, que sácala a bailar. Es una manera de liberar esta tensión política. De hecho, ayer lo comentábamos. Fer acabó con gominolas, atiborrándose a gominolas, porque sufrimos una tensión política alucinante. Estas cosas te las cuento yo en plan así. Tú lo liberas comiendo gominolas y yo libero mi tensión bailando. Me atiborré a gominolas y a almendras. Dios, qué revoltijo de estómago. No es verdad, es que la tensión esta, tienes mucha razón. La tensión esta que se está viviendo es difícil de... Porque yo lo que sí que tengo... Mira, ahora acabo de leer algunos mensajes en Twitter. No voy a regañar, porque además entiendo muy bien. Si hay alguna persona cansada, no podéis imaginar nosotros. La Vuelta de Barcelona respondía que eso ya se estaba... Era de un diletante absoluto. O sea, la cosa se estaba extendiendo en el tiempo ya de forma incalculable. Bueno, de hecho, si nos hubiéramos quedado desde el miércoles hasta ahora no habría sucedido nada. Hoy, en teoría, va a ocurrir algo, pero ya se está hablando de una DUI en diferido. Nos hubiésemos atiborrado a gominolas. Bueno, yo me habría hinchado gominolas seguro. Eso supone unos 5 kilos más garantizados. Así que... Pero también por hastío, por agotamiento mental, porque es que es verdad que llevamos muchísimas semanas de tensión emocional, y cuando vives la información con tantísima proximidad, acabas agotado. Porque son muchas conversaciones al día sobre el mismo tema, todo el rato pivotando en torno a lo mismo. Una gran preocupación, porque tenemos una gran preocupación por las consecuencias de lo que puede ocurrir, porque se utilizan términos muy grandilocuentes. Habéis escuchado a Albert Rivera cuando decía hay que garantizar la seguridad. Es decir, la pregunta que viene a continuación es, ¿pero es que realmente hay un problema de seguridad? ¿Hay riesgos de una ruptura en la seguridad, en la convivencia de la ciudadanía? Las imágenes que hemos estado viendo de la extrema derecha, los choques, la colisión, toda esta secuencia, esta introducción sutil del fundamentalismo, cómo se va llenando las calles de banderas, de símbolos, de gestos, del odio al contrario. Todo esto es una auténtica olla a presión, y yo sé que hay muchos oyentes, y alguno decía, otra vez hablando de Cataluña, pero también paralelamente, igual que os confieso ese hastío, os digo, creo que es la primera vez que tenemos que tener conciencia de que hoy se está escribiendo una página en los libros de historia que estamos viviendo. Lo que ocurra hoy va a pasar a los libros de historia.
y se requiere muchísimo sosiego, pero no puedes permanecer ajeno a lo que está sucediendo, ¿no? Y por otra parte, este es un programa de actualidad. Yo sé que cada uno configuraríamos nuestro propio programa y por eso abrimos espacios para la participación y que la gente pueda introducir otros elementos, pero es un programa de actualidad. Hoy el foco informativo, indiscutiblemente, al igual que lo ha estado en las últimas semanas, está colocado en el epicentro de un auténtico terremoto político que puede tener consecuencias a medio y largo plazo en la vida de los ciudadanos. Os voy a contar un ejemplo para que seáis conscientes de la importancia de lo que está ocurriendo. Yo creo que la mayor parte de los oyentes lo sois, por lo que veo en los mensajes y por lo que veo también en las audiencias y cómo están experimentando estos días un notable incremento, porque hay mucha preocupación por lo que está sucediendo, pero algo que yo creo que no han tenido en cuenta y que no han tenido previsto quienes impulsaban este procedimiento, este proceso de independencia, es que afecta a la vida de las personas en cuestiones directas que conocemos, lo hemos visto con los movimientos bancarios, esto puede tener consecuencias también en el empleo, etcétera, 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 todo eso que ya conocemos y que se ha discutido, ¿no? Y ahí cada uno tendrá su opinión, hay gente que cree que no va a tener muchas consecuencias, hay otros que pensamos que esto puede ser aprovechado además por la derecha para iniciar una suerte de restauración y quitarle a Cataluña un tejido empresarial que ha conseguido durante 30, 40 años, un tejido político que ha conseguido, un desarrollo político que ha conseguido con importantes transferencias durante 40 años y que todo esto va a ser aprovechado para restar eso. Pero no solamente eso. Os voy a contar un caso muy concreto y creo que los oyentes lo vais a entender. Cómo nos afectan las cosas hasta en pequeños asuntos cotidianos que ni siquiera preveemos. Yo conozco el caso de una mujer que se está divorciando y que tiene la custodia de sus hijos y su marido vive en el extranjero. Y de pronto el marido, viendo la situación política, ha decidido reclamar la custodia de los niños, porque considera que en el escenario en el que se va a vivir en los próximos meses, es alguien que tiene un cargo internacional y que tiene responsabilidades internacionales, trabaja en varios países y además es un ciudadano de otro país. Por lo tanto, ve a través de la pátina de los medios de comunicación internacionales la enorme situación de tensión que se está viviendo y ha decidido reclamar la custodia judicialmente. Fijaos una cosa tan lejana como la separación de una pareja que está debatiendo sobre el futuro de sus hijos, que hasta ahora tenía una situación aceptada y de pronto por una situación totalmente ajena a la vida familiar, a la vida de la pareja, totalmente exógena, se enfrenta ahora a un debate complejísimo sobre la facultad de dirigir la esta de sus hijos, ¿no? Qué llamativo. Y por eso decía, a veces las cosas no están a simple vista, a veces están por debajo de la mesa, a veces tenemos una enorme responsabilidad porque los actos tienen consecuencias también, y estas cosas suceden a nuestro alrededor, en grandes términos y en pequeños asuntos cotidianos, ¿no? Por eso os confieso, comparto el agotamiento, sospecho que lo vamos a compartir durante muchas semanas, pero nosotros somos un programa básicamente informativo, conectado con la actualidad, que persigue, cuyo objeto es que la gente tenga una mejor información para poder tener fórmulas de análisis lo más precisa posible sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor desde una visión internacional, europeísta, etcétera, 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 pero no podemos abstraernos de esto que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo porque caeríamos en un error no solamente informativo, sino también de no acompañar a los oyentes en la medida de lo posible que están allí en Cataluña, ¿no? Y en sentirnos que no estamos solos, en sentir que cómo vemos la realidad no quiere decir que estemos locos, sino que hay mucha gente que piensa como nosotros, que piensa que puede haber, todavía hay un margen de diálogo, que todavía hay margen para el sosiego y que todavía podemos arreglar todo esto. Yo creo que no hay que ser catastrofista. Es verdad que hay muchos factores que pueden influir para que haya un estallido, pero todo va a depender de nosotros. Todo va a depender de que no demonicemos al de al lado. Todo va a depender de que exijamos a los de arriba una política de altura que todavía tiene cabida en estos márgenes y que luchemos contra eso, que no luchemos entre nosotros y que tengamos esperanza porque no haya un estallido y al final es nuestra responsabilidad. 627-002-002. Estocolmo. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Yo os quiero dejar una historia bonita entre todo este ruido y todo esto. Historia bonita, sí, por favor. Yo soy expatriada, vivo en Estocolmo y mi madre es expatriada, también es mexicana, vive en España y bueno, he conocido unas amigas aquí en Suecia, en este frío país, y ahora nuestras madres han empezado a llamar y preguntan por nosotras y no sé, hay una sensación de familia
muy graciosa porque la conexión es muy remota. Y bueno, que a falta de diálogo, las madres siempre dando el mejor ejemplo. Que nada, que un abrazo muy grande. ¡Ay! Un beso desde esta guardilla clandestina en el centro de una pequeña ciudad que a veces se mira tan pequeñita, a Estocolmo. Oye, qué voz tan dulce, muy bien, ahí nos gusta la resistencia de Estocolmo. Pues un beso muy fuerte. Además nos gustan mucho los expatriados, fijaos, yo creo que ya lo he contado alguna vez, pero una cosa que se da mucho cuando estás viviendo fuera, y que lo saben bien los oyentes que estáis fuera, es que hay una gigantesca solidaridad, se crea una red familiar de amigos y se convierten en la única familia que tienes. Yo lo sé por amigos míos que han tenido hijos estando en el extranjero y digo, claro, es que si ya viviendo en la ciudad en la que viven tus padres, que les puedes dejar el crío en un momento dado, o que ante una emergencia siempre tienes a alguien que acude, pues que tienes que llevar al niño al hospital, al médico a medianoche, y siempre hay algún familiar que se presta. Pero claro, ¿qué haces cuando te pilla fuera? Y me dicen, no, es que cuando vives fuera tu red familiar son tus amigos y se convierten en el soporte, en ese soporte, ¿no? Así que no me extraña nada esta solidaridad que nos cuentas desde ahí, desde Estocolmo, esta unión que se produce porque es muy habitual, ¿no? Yo se lo digo mucho a Ainhoa Goñi, que sabéis, quien nos habla de ciencia aquí los lunes, la conozco mucho, es una persona extremadamente generosa, ha vivido muchos años en Bruselas, muchos años en el extranjero, y siempre está atenta a lo que ocurre alrededor, ¿no? Cuando alguien en el barrio tiene alguna dificultad, alguna cosa, ahí aparece Ainhoa Goñi para resolvérselo. Y el otro día le decía, joder, Ainhoa, no sé dónde meter, tengo aquí un montón de cajas, te las traes, que yo tengo aquí un hueco que los metemos en el trastero de mi casa. Siempre están dispuestos a ayudar, y eso sucede por haber vivido fuera y por haber necesitado de los demás, ¿no? Y ese sentimiento hay que volverlo a recuperar, incluso en las grandes ciudades, ¿no? Que se pierde. Incluso también, ¿no? Sentimiento de optimismo, de, a ver, hay muchas cosas, muchos problemas en la vida, no tienes que ahogarte en un vaso de agua, y eso lo ves, ¿no? Porque ellos se han tenido que enfrentar a cosas que nosotros desde aquí, por ejemplo, desde Madrid, pues no nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y yo creo que consiguen minimizar lo que realmente es relevante y que no debe preocuparnos, y son realmente optimistas. De hecho, con el caso de Cataluña, yo lo hablaba con mi hermana y me decía, tiene que haber un espacio, tiene que haber un margen de diálogo, no podemos quedarnos así, y lo viven también desde el extranjero, ¿no? De hecho, vi que me habían enviado varias informaciones de cómo las palabras de Pablo Casado habían resonado en la prensa extranjera. Pero quiero pensar que esa no es la imagen que tienen de España, sino que, bueno, pues son casos aislados que tenemos de políticos que, bueno, pues que ejercen su irresponsabilidad, pero quiero pensar que todavía hay margen para la política de altura. Por cierto que es que nos están pidiendo que insistamos en esta marcha que se ha estado celebrando, en la marcha en defensa de las pensiones dignas, ha estado atravesando España. Una marcha con decenas de personas cruzando el país, una protesta sindical, ha recorrido diferentes puntos de España y celebraba su última etapa en Madrid. Llegaba a Madrid, la marcha de las pensiones. Estamos aquí para que la gente joven tenga pensión, y hay que agradecer y aplaudir el enorme esfuerzo que ha hecho un montón de gente cruzándose para poner el altavoz en este asunto. Decía Izquierda Unida, ayer finalizó con esta etapa en Madrid, decía Izquierda Unida, gran marcha en Madrid por unas pensiones dignas para dejar vivir constantemente preocupados por el futuro. Y ahí nos estabais pidiendo también que nos hiciéramos eco de la llegada, nos decíais a través de las redes sociales. Bueno, esto es La Cafetera, vuestro programa de radio. Os agradecemos muchísimo la compañía, muchísimo la ayuda, muchísimo la participación. Un abrazo muy especial a todos los mecenas. No lo decimos suficientemente, esto solo es posible gracias a la contribución, a la ayuda de numerosas personas que silenciosamente están participando. Y aunque no lo digamos con toda la... Yo lo voy a confesar, porque desde el principio, desde el primer programa que abrimos el espacio a la colaboración a través del crowdfunding, teníamos una cierta preocupación por no crear dos tipos de cafetera, ¿no? Las de los que estaban aportando, las de los que no estaban aportando, porque hay gente que está aportando para que todo el mundo pueda tener este programa, pueda disponer de este programa. Y con eso siempre hemos tenido una actitud un poco tímida acerca de los agradecimientos, pero somos muy conscientes del esfuerzo que hacéis muchísimas personas participando económicamente del proyecto, sosteniéndolo y contribuyendo a que sea posible. Y de verdad, de corazón, tenemos una enorme deuda con vosotros, moral, por decirlo públicamente, afirmarlo públicamente. Ha habido gente que ha hecho pequeñas participaciones en la medida de sus posibilidades, y ha habido personas que han ayudado, que han apoyado con participaciones muy grandes.
y os lo queremos agradecer de verdad de corazón. Yo sé que insistimos poco y soy absolutamente consciente de que todos, tanto los que no pueden contribuir como el resto, os debemos muchísimo. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera y no estás sola. Y así nos vamos a marchar. Mary. ¿Bailando? Bueno, ahora qué bailonga estás. Miguel, sácala a bailar, llévatela a bailar. O saca tú a bailar a Miguel, llévatela a bailar. ¿Qué nos queda si no es eso? Eso, bailar. Eso. Sois muy bailongos, porque Miguel también le vi bastante bailongo. Tampoco te creas. No, pues sí le vi ahí que movía. Es que tú eres poco bailador. Claro, yo es que soy poco de bailar. En Fridonia te vi así como... No timidillo, sé. dilo. Sí. Soy un tío tímido, un tío introspectivo. Sí, muy tímido. Sí. Bueno, esto es La Cafetera, amigos. Nos marchamos. Mañana más. Gracias a todos por vuestra compañía y mucha, mucha suerte en el futuro que tenemos por delante. Adiós. Si estás escuchando esto, no estás sola. Adiós, Mary. Adiós a todos. Hasta mañana. Adiós. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they sang, oh, oh, oh. We were taken to the shadows, we were carried to the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, oh. Sound all we will sound all our songs of silver. We will know, and they belong. We will know, and they belong. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.